Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este viernes 2 de diciembre del año 2022 y qué gusto que usted nos pueda acompañar para poder analizar esos temas de nación tan importantes que tantos nos interesan. A ver, ustedes han visto que en los diferentes programas han llegado diputados tanto de la bancada CIAN como de oposición a hablar sobre la situación de las pensiones, pero la gente nos dice, mire, mejor háblelo con Ronald y Marvin. Yo sé que ellos le ponen algo de picante, algo más saben que nosotros no, que los diputados no. Entonces, mire, a pesar de que el tema ya pueda estar bastante tocado, pero ellos tienen información que el pueblo ni los diputados tienen. Entonces, ¿por qué no? Bueno, entonces vamos a complacer a nuestra audiencia y precisamente vamos con nuestros invitados, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Gracias, Fernando, muy amable por la invitación, hombre. Es un gusto estar aquí con don Marvin y por sobre todo con ustedes. Vamos a tratar de ver lo de las pensiones lo mejor posible, claro. Marvin, encantado, buenas noches. Buenas noches, Ronald, y un saludo a la audiencia de Canal 8. Ok, entremos en materia. Lo primero, sí, ya todos saben que hay una reforma, pero todavía existe algo que la gente dice, mire, ¿por qué organizaciones de sociedad civil en años anteriores manifestaron, y la misma ciudadanía, que el fondo de pensiones debería de ser público o mixto, pero la reforma no contempla pasar de un privado a un mixto o a un público? Así que primera pregunta, Ronald, ¿por qué en esta reforma se mantiene privado y no público como el pueblo lo ha pedido? Primero porque Bukele nos mintió. Él dijo de que iba a acabar con las AFP y que eso iba a pasar al sistema público, ¿verdad? Entonces ahí está la primera mentira. Las AFP ahí siguen ganando millones de millones de millones de todo el dinero de ustedes, de mío. Las pensiones serían mejores si no tuviéramos AFP. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo que pasen al Estado. ¿Y sabe por qué? Porque el marco histórico de esto me dice que es un error. Y fue un error en América Latina. Por eso se inventaron las privadas. Mira, aquí estuvo el INPEP. Tú sabes que el INPEP está quebrado. No tiene ni un centavo. ¿Verdad? Los políticos se robaron el dinero en los tiempos del PCN, tiempos de conciliación. ¿Verdad? Quebraron al INPEP, se llevaron el dinero de la gente. En la época de Calderón Soler, ¿verdad? Aprueban la 1996, perdón, aprueban una ley de privatización de las pensiones. Y ahí nacen ya las AFP, que iban a cuidar el dinero, cosas que han hecho. O sea, nunca se han robado un centavo partido por la mitad en las AFP, ¿verdad? Todo lo que se lo han ganado, aunque sea inmoral, ha sido legal. A ver, explíquenos eso. Inmoral pero legal. Sí, claro. Inmoral porque es demasiado lo que le dieron a ganar. Ganaron demasiado en contra de las pensiones de la gente pobre de mi país. Eso es inmoral. Pero es legal porque es de acuerdo a la ley. Correcto. ¿Me entendés? Sí. ¿Verdad? Entonces sí es legal, pero es inmoral. Lo inmoral puede ser. Tú sabes que, por ejemplo, Hitler llegó por voto popular, ¿verdad? Sí. Eso era legal. Pero después él se volvió inmoral cuando se volvió dictador. El mismo fenómeno que nos pasa en El Salvador ahora. Hay algo que hay que aclarar en eso, es decir, hasta ahora hay gente que tiene pensión de 210, $200, $300. Ahora bien, las ganancias que han tenido las AFPs en 24 años son 2.700 millones de dólares. Repartidos eso en 48 personas que son los dueños. Eso toca... ¿Cuánto?
¿Cuánto han ganado? 2.700 millones. ¿Va? Eso es lo inmoral, ¿oí? 2.700 millones y dándole pensiones de 200 pesos a la gente. Eso es lo que ganan entre las dos AFP o cada una. Las dos. Entre las dos. Entonces, bueno, antes eran 5. Pero esa es la ganancia. Sí. Y esa ganancia está repartida entre los accionistas, ¿verdad? Que suman 48 personas. Entonces, 48 personas controlan las AFP. sí, Y claro. si han ganado esos 2.700 millones. Eso equivaldría a cada uno como a 58 millones cada uno. Esa ganancia, sí. Eso es inmoral. Eso es un gran retiro de pensión para ellos, ¿verdad? Solo esa ganancia es un gran... Eso es lo obsceno que tú tenés, ¿verdad? A gente recibiendo $200 y tenés a 48 recibiendo 58 millones de dólares. ¿Verdad? Eso es muy similar a lo que cuando le preguntan, que parece ser que fue mentira, ¿va? Pero es interesante el ejemplo. Cuando le preguntan a María Antonieta en Versalles, ¿no? Ajá, es cierto, hombre. Bueno, lo que sucede es que hay un debate. Lo de los pasteles, vas Sí. a decir, sí, hombre, Entonces, es verdad. Sí, pero es que no es tanto como, ¿verdad? como se plantea que lo dijo. Pero sí fue indignante porque sirvió en la masa como detonante, contalo. detonante de indignación para entrar a Versalles y decapitarlos. Sí. Que es que le dicen, Alteza, el pueblo se está muriendo de hambre y por eso protesta. No hay trigo. Bueno, ¿y por qué no comen pastel? Les dijo así. Ese desdén de María Antonieta de ¿y por qué no comen pastel? Vea, sonaba ¿y por qué no comen estiércol? ¿No? Podía haber sonado a eso. Entonces, eso trasladado en la Vox Populi, porque cómo sale de Versalles eso a las calles, ¿verdad? Entonces, porque es todo un refrán de las calles que dice, la reina dice que comamos pastel. Ve que Maitra va y se encandila a la gente y se van a meter a Versalles. Los terminan decapitados, ¿verdad? Ella y su esposo. El punto es que suena a eso mismo, que 48 personas se lleven 2.700 millones legalmente y que tenga gente recibiendo 200, 300 dólares al mes. Y que ahí hay gente de la tercera edad con enfermedades crónicas, gente que no puede pagar quien los cuide, porque evidentemente no les alcanza, que tienen que volverse carga de su familia, ¿verdad? Es otra boca más que alimentar, porque alguno de los hijos se hará cargo, ¿verdad? Entonces, es decir, esos dramas humanos contrastan, son chocantes, son obscenos, cuando ves la cantidad de ganancias que se han llevado las AFP, sea legal o no sea legal. Esto es un negocio de avaricia. Pero es que aquí es legal. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pero la inmoralidad, lo obsceno, es lo que, digamos, ¿verdad? Pero la inmoralidad no puede seguir siendo ley, o sea, ante ese No, escenario... es que lo inmoral no es ley. No, por eso. Por eso pero es esta ley está inmoral. permitiendo el flujo de esta Bueno, inmoralidad. pero hoy vayamos a la ley. ¿Quién promovió la ley en la Asamblea Legislativa? Walter Araujo. Walter Araujo. Cuando era miembro del Partido Arena. Ah, cuando era miembro del Partido de Arena. Es más, él firma, si tú revisas la ley, ahí está la firma de él como secretario de la Junta Directiva. Ajá. Entonces, ¿quién promueve la ley? Arena. Calderón Sol. ¿Quiénes son los dueños de la AFP? Miembros del Partido Arena. Los dueños de Arena. Esto, ¿cómo se llama? Pongámosle nombre, que la gente es necesario que sepa esto. Solo una de las AFP, el dueño era Alfredo Cristiani, o el Grupo Cristiani, ¿no? Que también a su vez era parte del Banco Cuscatlán. ¿Verdad? Y también de una aseguradora. Hoy ese consorcio ya no está el Grupo Cristiani, hay salvadoreños, pero en menor cuantía de Pero sociedad, no son accionistas. pero minoritarios, pero el dueño principal es el Banco Atlántida de Honduras. Es de una AFP. De una AFP, que es la Confía. ¿Verdad? Entonces, el Banco Cuscatlán es Confía y es CISA. Va, pero Ahí está el negocio redondo con las AFP. Te sigo con el análisis. Las hace Arena, las promueve Walter Araujo. Los dueños de las AFP eran los dueños de Arena. Esto es sistema oligárquico que yo tanto machaco y machaco. Aquí la gente lo puede ver claro. ¿Qué es oligarquía? Es un grupo de personas que utilizan al Estado para su beneficio propio, usufructúan del Estado a través de leyes.
partidos políticos que ellos financian para que le hagan leyes ad hoc para eso. ¿Me entendés? Entonces, cuando dice las AFPs han cumplido la ley, él dice no se han robado ni un 5, es cierto. Es cierto. Pero es una ley que se la mandaron a hacer ellos mismos. Con sus diputados. Eso es oligarquía, ¿me entiendes? Porque no es que uno vaya a estar, yo no estoy en contra de la empresa privada. No, pero es que eso no es empresa privada, eso no es libre mercado, eso no es capitalismo. ¿Qué es entonces? Eso es capitalismo de amigos. Eso es oligarquía. Sistema oligárquico, es lo mismo, sistema oligárquico, ¿verdad? Mercantilista entre cheros. Mercantilismo también es otra forma de llamarlo. O sea, esto no es cuidar el Estado, cuidar el pueblo. ¿Por qué crees que Arena está destruida hoy? Por estas cosas. Y esa es una. Por esta. Y Una de esta es tantas. Una de tantas. Lo bonito es que ahora se lo podemos explicar bien a la gente. Quiero decirles que no han mandado ley. Este gobierno no ha mandado ley a la Asamblea. Ahí anda circulando Entiendo que hemos una mandado 3 ley. propuestas. Ahí anda una que es del FMLN, que la hizo el FMLN. No sé si esa la van a discutir o ¿Están no. reciclando leyes? No lo sé porque no la han presentado. Hasta hoy hicieron la comisión, ¿verdad? Hoy se instaló la comisión. Hoy se instaló la comisión, habrá que ver cuál es el documento, pero en todo caso, de lo que se sabe, de lo que el ministro de Hacienda ha dicho, eso Ahora, solo es un maquillaje que le están haciendo Ahora, a la vamos, AFP. Vamos a ir más allá. Cuando Arena aprueba esta ley de las AFP, los dueños son salvadoreños. Entran al mercado 5 AFP y 3 quiebran porque las hacen quebrar las dos, Eso le iba a las dos preguntar. que quedan. ¿Por qué desaparecieron? ¿Las demás las compraron? Quiebran, Las quiebran, hicieron, quiebran. las hicieron quebrar. Ah, sí, de alguna manera. El mercado, ¿no? Aquí te van a decir que es el mercado. Bueno, y se quedan 2. Vale, una vez que se afianza y se monopoliza el mercado en 2, ¿verdad? Que no puedes salirte, pues. Porque o es esta, o es esta, o es esta, y te van a igualar los precios, las garantías, todo igual. Entonces, ¿Son socios? Es no, un cartel. no, esto en no, economía se llama un cartel. No, son socios. Cuando dos empresas Se ponen de acuerdo. se ponen de acuerdo y dominan el mercado, eso es un cártel. Exactamente. Esta es la segunda grada del monopolio. Cuando es una sola, es un monopolio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dueños salvadoreños? Sabiendo que tarde o temprano esto que estamos diciendo se iba a saber, las venden a capitales extranjeros, colombiano y hondureño. Vaya, aquí hay algo que hay que reconocer. Un negocio de 2.700 millones de dólares es capaz hasta de matar a cualquier político que quiera quitarles ese negocio. Así hay que decirlo. Y no me vengan a decir que estos empresarios son decentes cuando hemos visto que hace una semana muere un muchacho de 30 años que operaba criptomonedas. Hace un mes murió otro que operaba criptomonedas de 30 años, porque estamos hablando de que se manejan millones, miles de millones de dinero ahí, que ahí no importa a quién haya que matar por mantener el negocio. O sea, eso es una realidad en este país. Entonces, claro, si el gobierno las nacionaliza, las expropia, ¿cuál sería la otra cosa? Comprarlas. O las compra, que es un negocio caro, vea, Pero vas a tener- lo decente debería ser comprarlas. no necesariamente. Vas a ir a un arbitraje internacional que es casi seguro que El Salvador va a perder. Como siempre. Por eso hay que comprarlas. perdemos. Sí, no. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Verdad? Eso es lo que habríamos esperado, ¿cómo se llama? En la reforma que se hubiera presentado. Porque ¿Por hay qué un decís que no comprarlas? Porque hay un término medio. Primero, ¿en cuánto va a valorar usted un negocio de 2.700 Ah, sí, millones? pero es que 2.700 millones fue en el tiempo. En 24 años. Sí, no hoy las vas a comprar hoy, las vas a negociar hoy. Claro. Eso te evita el arbitraje Claro, es internacional correcto. que lo perderíamos, Claro, como pero todos. por eso, pero y si no se ponen de acuerdo en el precio, si no la Se quieren tienen vender. que poner porque están luchando contra el Estado, que es el que por te eso. da la concesión. Pero es que en ese sentido hay una salida, término medio, en la que el gobierno o el Estado de El Salvador no tendría que comprarlas, pero las obligaría a marcharse del país.
Ok, bien. Y al volver... Eso de la- te lleva a un arbitraje. Vamos a No, analizarlo. no. Ok, vamos a analizarlo posteriormente, Ronald, tras nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y como siguiente punto, la gente, hasta al menos hasta la semana pasada, no había escuchado sobre el concepto VIP, pensiones VIP. A ver, estamos hablando de más de 600 personas que reciben alrededor de entre 6,000 y poco más de $10,000 de pensión. Entonces, ¿cómo nace esto de las pensiones VIP? Es decir, ¿es legal? Si es legal, ¿quiénes firmaron esa ley? ¿Cómo es que nace o quién la propone? Por favor, Ronald. Mira, Pensiones VIP. sí, fíjate que eso se ha ido sabiendo aquí, así, rascadito, porque nadie ha tenido así como la información clara y precisa. Pero quiero decirte que es lo más sucio y asqueroso que tiene el sistema de pensiones, ¿verdad? Por ahí alguien dice que hay pensiones de $25,000 para uno de los grandes millonarios de este país, y que hay varios millonarios ahí, políticos ahí, ¿verdad? ¿Esto se lo inventó quién? ¿Walter Araujo? No, bueno, esto surge en el gobierno de Francisco Flores y surge como una salida política para negociar lo que ellos llamaban gobernanza, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, había una clase política, ya era gerontocracia, por decirlo de alguna manera, que estaban próximos a jubilarse o que estaban haciendo ya sus últimos periodos. Veníamos incluso de la guerra, ¿verdad? Entonces, porque hay diputados de izquierda también. Sí. Entonces les dijeron, miren, necesito esta votación. Entonces necesito que ustedes me aprueben esta ley y miren, y aprobemos de paso un préstamo para pagarles las pensiones, para que todos ustedes ahorita se puedan jubilar con el 100% que ustedes tienen de salario. Entonces, me imagino que les pareció bien a ellos jubilarse con el salario de diputado, ¿verdad? Y se jubilaron. Y dan todavía una prórroga, ¿verdad? Para que los que próximamente podrían jubilarse se beneficiaran. Para que votaran todos. Para que votaran todos. Entonces Paco Flores logra lo que quería lograr, ¿verdad? No sabemos si esa es una votación. Habría que ver las fechas y habría que ver si eso tiene que ver con la dolarización. Habría que ver si eso tiene que ver, quería privatizar el seguro social, ¿se acuerda? Podría Es decir, haber sido por la dolarización. Ajá, exacto. Entonces, era la parte más fuerte de Paco Flores. habría que ver las fechas, ¿verdad? Sí. Y ahí tú ves cuándo aprueban las pensiones VIP y cuándo aprueban la dolarización. Y si capaz que se aprueban el mismo mes o en la El misma mismo día. votación, ahí está bien claro por qué fue que se aprobaron esas. Ahora, ¿quién fue el promotor de esas pensiones? Fue Walter Araujo, porque él estaba en la Asamblea Legislativa. Esas son las cosas de la verdad de Walter Araujo que no le gusta explicar. Él es el ¿verdad? autor intelectual de las pensiones VIP. Él estaba ahí, él era el que Paco Flores enviaba a la Asamblea a gestionar con las fracciones la gobernanza, ¿verdad? Vale. Y hacen un préstamo. Este préstamo se acaba. Y toca que se acabe en el periodo de Tony Saca. ¿Quién era el jefe de fracción de Tony Saca? Guillermo Gallegos. Entonces ellos promueven algo que se llama el decreto 100. ¿En qué consiste? Les dijeron, miren, se acabó el préstamo para seguir pagando estas pensiones. Entonces, hoy, ¿cómo hacemos? Bueno, dijeron, vea, metamos este costo, $6 millones al mes, al fondo de pensiones. Imagínate, 72 millones al año nos cuestan esta gente. Y se amplió al sector privado.
vea, porque ya las AFP ya estaban, ¿verdad? Ya incluían a todo el sector privado y se incluyó a la élite empresarial. Entonces, les avisan del decreto 100, porque aquí así funciona en este país. Le hablo a Ronald, que es empresario, y le digo, mira Ronald, vos estás en la AFP porque es obligación cotizar para la AFP. Y mira, vamos a aprobar el decreto 100, Ronald, y te vas a poder jubilar. ¿Ya cuántos años tenés? Porque usted tiene como 200, ¿va? Porque empezó con la República. La edad de Cristo tengo yo. A más todavía, ¿va? Y la maldad de Lucifer. Y la cosa es que... El canal católico. Sí, bueno. Entonces, la cosa es que le hablo yo y dice, bueno, mira, si me voy a poder jubilar, me subo el salario ya. Entonces viene Ronald y se ha puesto salarios de 15,000, 20,000, 25,000 dólares en su empresa para poder abarcar el decreto 100. Porque acuérdense que el gobierno de Saca tuvo una característica, era espléndido, ¿verdad? Se llevó a pasear una gran comitiva por Palestina, vea, por un avión privado. Qatar, vea, es decir, todos pensiones 100% El para la presidente Saca élite. incluso entiendo que llegó a ganar $60,000. Por ejemplo, bueno, ¿para qué quería eso si tenía la partida secreta de 300 millones? Ok, pero por eso mismo. Yo sé que todos tienen derecho a una pensión, pero aquí podemos entrar en la parte pero moral. termino. Ok, Pero antes de que termine. Ajá. ¿Por qué una persona multimillonaria, o millonaria, como ustedes le quieran decir, va a querer una pensión? Simplemente deja trabajar, los millones los va a seguir teniendo. ¿Para qué quiere una pensión? O Mira, sea, depende no, lo que dejo dice, continuar. lo que dice Marvin. Si vengo yo y me pongo $25,000 mensuales de pensión, De salario, ¿verdad? perdón, de salario para que me den esa pensión, estás hablando de cuánto al mes, al año, $300,000 en 10 años. ¿Qué han de llevar esto? 3 millones. Claro que sí. Claro, entonces el punto es, entonces se aprueba el decreto 100 y como ya no hay préstamo, se carga el fondo de pensiones, que lo pagamos todos. Entonces el punto... O sea, no lo pagamos todo, es con el Lo que dinero cotizamos. de las pensiones. Sí, claro. De los cotizantes se les paga a esta gente. Es decir, eso vamos a es ver, pornográfico. 800,000 afiliados que somos del sistema, pagamos esas pensiones VIP. 800,000. De ahí sale esas pensiones VIP, que son 6 millones. O sea, el dinero al se mes. agarra de allí, de las Del fondo. pensiones de los otros. De los que todos cotizamos. Vale, entonces yo planteo esto, ¿va? Se ha hablado de listado, porque quien tocó el tema fue el ministro de Trabajo. Incluso dio algunos nombres. Por ejemplo, habló de Guillermo Ávila Cuel. Yo recuerdo, y no sé, y esto es una de las cosas que uno dice, puchica, ¿verdad? Estos políticos nos han visto la cara y yo no esperaría que la gente, después de todo esto, sea como más exigente con los políticos. ¿Usted se recuerda que Guillermo Ávila Cuel renunció a ser diputado? Sí. Se exoneró más bien porque no se puede... Dijo que él no necesitaba la diputación. Pero mira, no renunció a la pensión, Sí. que aparentemente se jubila con el salario de diputado. Pero lo que pasa es que cuando él se retira de la diputación es porque tenía el problema de los 10 millones de Paco Flores. Claro, porque pues sí. él era directivo de la Fundación Rodríguez Claro, Porras. la cosa es que, con eso te respondo, ¿va? Se maneja una doble moral de yo no necesito, pero estoy haciendo unos grandes negocios debajo de agua que me dejan que eso que me vas a pagar como funcionario me sirva para los chicles. Entonces, y así nos han tratado los políticos. Entonces, ¿por qué no liberan la lista VIP? Las 680 es que personas. no es por qué no la liberan. Les exigimos que nos bueno. liberen la lista. Claro. Queremos verla todos los salvadoreños. ¿Por qué? Porque ese es un dinero que sale del fondo Es un todos dinero de los- nosotros, hombre. de los cotizantes, y que necesitaríamos saber a quién le estamos pagando eso. Ahora, ¿es malo que alguien gane de pensión 10,000, No, 15,000? no. Bueno, pero entonces que nos paguen a todos el 100% de Sí. nuestro salario. Pues sí, porque ellos les están devolviendo su 100%, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces que nos 100%. paguen a nosotros el 100%. De salarios mentirosos que se los pusieron hasta que les avisaron Claro, de la porque- Asamblea Legislativa lo del Es que, en decreto 100. es que en este país los negocios se hacen así. Mira, si yo soy el gobierno y él es empresario y es chero mío, le hablo y le digo, mira Ronald, vamos a construir el puerto de la Unión, aprovechate a comprar terrenos ahorita ahí porque después los vas a poder vender para bodegas o alquilar para bodegas.
Entonces va Ronald calladito y compra en una miseria los terrenos alrededor del puerto de la Unión, y después llego yo, vea, y anuncio, y ya solo con el anuncio esos terrenos ya doblaron, triplicaron. Solo para agregar que actualmente se está mencionando que cada terreno los están comprando en $4,000. Pues sí, porque eso sube el precio, pero la cosa es que aquí, para yo ayudarle a Michero, le aviso antes que vamos a hacer eso, para que aproveches a comprar barato. Hoy ya lo puedes vender. Entonces, lo de las pensiones VIP es exactamente lo mismo. Beneficiar a los que estaban cerca del poder, a una clase política. Entonces, eso sería interesante. ¿Quién sabe la lista de los VIP? Walter Araujo. ¿Quién sabe la lista de los VIP? Guillermo Gallegos. Entonces, y ellos están hoy en Nuevas Ideas. Y ellos son cómplices de eso. Ellos están en ganas. ¿Verdad? Sí, bueno, están ahí, pues están apoyando, ¿no? Hoy ellos son buenos. Ellos no son los mismos de siempre. Son socios de Bukele. Ellos no son los mismos de siempre. Hoy ya no son los mismos de siempre. Entonces deberían de liberar esa lista. Porque, digamos, es legal, como dijo Ronald, pero nos gustaría ver qué cara ponen esas gentes que tienen pensiones VIP en un lugar donde hay gente que cobra $200 de pensión. Desde luego. Bueno, pausa comercial, por favor, no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Hablando de las pensiones VIP, a ver, esto nos están comentando, se estableció durante los gobiernos de Arena. Por ahí ya han salido algunos nombres, algunos de los cuales siguen en la asamblea, otros siguen como asesores, otros tienen sus programas por ahí. Pero algo que se había prometido de parte, si ustedes se recuerdan del gobierno del FMLN, era precisamente hacer esa reforma. Pero nosotros queremos saber, queremos entender, primero, ¿por qué no se hizo esa reforma tanto en el gobierno de Mauricio Funes como en de Salvador Sánchez Serén? Y en todo caso, ¿tenían el pleno conocimiento de estas pensiones VIP? Por favor, Ronald. Mira, claro que sabían de las pensiones VIP, por supuesto. ¿La beneficiaron más? Ah, no, las dejaron tal como estaban. Lo que pasa es que el FMLN le bajó a $2,000 la pensión máxima, pero a partir de ahí para acá. Pero por los derechos adquiridos, me imagino, no tocaron las que ya estaban. De hecho, hoy dice el ministro que le van a subir a $3,000. ¿Y por qué le van a subir si ya está en 2,000 la máxima? ¿Ah? Porque le quieren dar a los militares $3,000, porque con eso se jubilan. Tampoco se vale. ¿Me entendés? ¿Por qué? Pues van a estar regalando. Sí, porque, como decía mi mamá, mira, ofrecer lo que no es de uno es bien fácil. Regalar lo que no es de uno es más fácil. Por eso estos regalan el pisto que no es de ellos, sino que es el de nosotros. El problema es que esto ya topó, ya llegó a un momento crítico. Y te voy a decir algo, te voy a anticipar algo. Tú sabes que la ley esta de las AFP, la nueva, ya tiene que estar hecha. ¿En serio? Y te imaginarás a dónde se hizo. ¿Dónde? En las AFP, hijo. ¿Ah? Sí, ¿por qué crees que no las han quitado? ¿Ah? Es decir, ¿la AFP ha metido mano en esto que se está haciendo? Por supuesto, me imagino que van a financiar alguna campaña política en la próxima elección. ¿Tú sabes a dónde se hizo la ley de turismo de este país? ¿También junto con las AFP? En un hotel, en un gran hotel de este país, donde necesitaban una ley ad hoc para ellos. ¿A dónde crees que se hizo la ley de aviación de este país? Es la única compañía de aviación que tenemos. Entonces, eso es lo que hay que desmontar, pueblo salvadoreño, amigos, hermanos.
Eso es el sistema oligárquico. Eso nos tiene a nosotros con un pueblo analfabeta de siempre, con un pueblo viviendo en la miseria, con pensiones de $200, cuando otros ganan $25,000. Porque hoy quiero que me digan si realmente van a quitar la VIP y van a dejar solo a $2,000. 3 han propuesto. No, ha propuesto 3, pero ¿y por qué le están subiendo 1,000? ¿A cuenta de qué? Y le dejan a la otra gente con $200, que le van a subir ahora a $400, ¿verdad? Claro, si le van a subir a 400 los que estaban en 307, bueno, eso de los 307 pesos, esa fue una propuesta del FMLN en este gobierno, en el gobierno de Bukele. La acompañó Arena, y Arena y Frente hicieron fuerza juntos y aprobaron esa alza. ¿Sabes qué hizo Bukele? La vetó. ¿Por qué lo hizo? Primero porque su personalidad no le da para aceptar una cosa buena que haya hecho otra persona. No, como le hicieron los de la bancada aquella, pues no, para polarizar, que es un método de los populistas, ¿verdad? Para polarizar la sociedad. Pero como la oposición tenía mayoría en la asamblea, lograron superar el veto y quedó en los 300 y pico. Hoy la suben a 400. ¿Pero qué dijo el ministro? Que casi un 100% hemos subido. O sea, hoy sí se adjudican ellos lo que hizo el FMLN y Arena, dicen que lo hicieron ellos, más esto, ¿verdad? Ahora, lo que sí quiero exigirle ya al gobierno es que suba el salario mínimo a $500 para que esos 400 que van a dar de pensión sea que el 80%, ¿verdad? El 80% de salario, y pueda en todo momento tener fuente de financiamiento. Porque si quieren hacer una buena ley, bueno, hay que incluir a los informales, ¿verdad? Hay que ver si incluimos a la diáspora. Pero es que ya la diáspora ya se puede incluir, ya está en la ley. Y según entiendo, viene la modificación ahora. No, ya está, ya se puede. Bueno. Ya se y puede. según entiendo, la ley de... Lo que sucede es que les toca aportar el 100% a la diáspora y a los no formales. Y eso no los anima. El problema es que la diáspora también tiene 4 administradoras de pensiones en Estados Unidos que son excelentes. Según entiendo, Ronald, la ley de pensiones establecida por Arena sí contemplaba que las personas que están en la informalidad sí podían cotizar, pero que a fin de cuentas esto nunca se llegó a concretar. Es que nunca se llevó a cabo, y además... No les interesa. Nunca le interesó. El hecho de... A la gente no le interesa. El hecho de que la gente tenga que pagar el 100% tampoco no va. Eso no es social, hombre. Ellos deberían de poner solo la parte que pagan los que trabajan con los privados. El empleado. Sí, el empleado. Entonces ahí sí los podrías... ¿Y quién asume la parte del patrón? ¿Cómo? ¿Y quién asume la parte del De patrón? ahí sí, con solidaridad lo puedes agarrar de los otros, pero ahí sí le estás ayudando a la gente más pobre. Esas no son VIP, esas son humanas. ¿No negará usted que a la hora de discutir las leyes, por ejemplo, cuando se aprobó el impuesto de teléfono, ¿se acuerda que lo hace el FMLN? Se pensaba ponerle un impuesto a las 4 telefónicas. Sí. Las telefónicas hicieron un estudio que se lo dan al ministro de Hacienda y le dicen, mira, ganarías más si en vez de subirnos a nosotros 4 los impuestos por nuestra ganancia, se los subís al consumo de la gente. Sí. ¿Se lo subieron a la gente? Y se lo subieron a la gente. El FMLN. El FMLN, exactamente. Vale. Entonces, voy a esto. A contrario censo, es que pagar las VIP son 6 millones, ¿va? Haga la cuenta cuánto va a significar aportar la parte patronal para los no formales. Bueno, tenés que hacer un estudio actuarial para eso y a ver cuánto vas a absorber. Pero va a ser más de 6 millones. Pero la VIP tiene que desaparecer. No, estamos de acuerdo. Yo lo que le estoy diciendo que el Estado suele hacer esos cálculos, dónde gano más, dónde pago menos, ¿verdad? Sí, no, y la verdad que aquí, con esta... Ese es un gran sueño, que el Estado asuma la parte patronal para los no, que son el sector. Bueno, solo el 20% está jubilado en este país. 25. 2,5 personas de cada 10. Y los otros 8 nunca.
los otros nunca, nada. Nunca van a recibir ni un Te 5. imaginarás todo El por eso ves en la 75% de la miseria Jamás se van a jubilar. a los ancianos, por eso los ves en la miseria siempre. Tienen que estar viviendo de las dádivas de los hijos, los que tuvieron hijos y los que fueron buenos padres. Y los que ahorraron, digamos, y pueden tener una casa o un negocio que les dé algo, o una cuenta de banco y estársela comiendo hasta que mueran. Hasta que mueran. O se les acabe antes, ¿verdad? Entonces, eso no Sí, puede sí, ese es ser, el y menos 75% en de un la siglo como este ya. ¿Me entiendes? Entonces hay que ir, Sí, hay es que un drama. buscar la rentabilidad del Estado. ¿Me entendés? O sea, que nuestra ¿Y producción... el Estado es capaz de brindar esa rentabilidad que tanto espera la Es que gente? tiene que buscarla, hombre. Ajá. La productividad de este país tiene que mejorarse. Eso no se pasa de la noche a la mañana, pero hay que Los trabajar. países, mira, los países Hay que ricos, trabajar para eso. los países ricos obtienen esa, incluso la pensión universal, aunque no hayas trabajado. Fíjate, te dan una pensión mínima. Por ejemplo, en California es $500. Fíjate, aunque nunca hayas trabajado. Entonces, pero es porque tienen riqueza, pues. Tienen Y la petróleo. productividad es alta. Claro, tienen petróleo, tienen gas, tienen tierras raras, tienen uranio. Y esta riqueza natural les permite tener una economía bastante sólida, alta, fuerte. La productividad. La productividad, se invierte en eso y de ahí sacan dinero para eso. El problema es que en El Salvador, incluso cuando yo hablo con los economistas de derecha que te defienden el sistema de pensiones, te dicen que no hay nada mejor que lo de tu ahorro porque es lo que vos has trabajado y es lo que vos te has ganado y que de eso deberías de vivir en la vejez. Vaya, dicho así, suena bonito, pero el problema en El Salvador es que los salarios jamás te van a permitir hacer un ahorro para decir que cuando ya estés viejo y te jubiles vas a vivir holgada, dignamente con esa pensión. Eso es lo que no te dicen. El problema es el salario. Ahora, Si aquí el salario mínimo fuera $1,000, Hay algo importante en Sería eso, distinto, porque ¿no? estos economistas te comparan este sistema que es bueno versus el sistema del Estado Nacional del INPEP que se robaron todo. no, también eso, claro. Entonces, claro. cuando vos pones esas dos, entonces decís, me quedo con las AFP. Sí, por ejemplo, y que ¿Verdad? ese fue el debate que planteó Arena, ¿verdad? Que por eso era mejor. Ahora, pero Y 24 es que años con ese después, argumento tenían razón. claro, ahora 24 años después te fijas que hay gente que se ha enriquecido, o sea, no se lo han robado, pero las ganancias que han tenido de 2.700 millones roza el asalto a mano armada, pues. Más que eso. Pues sí, es como que el INPEP se lo hubieran robado los políticos, un fraude de 2.700 millones. No ¿Dónde sé cuánto se falta? robaron de ahí, pero fueron un montón de millones de colones. Pero le apuesto que no 2.700 millones de No, dólares. creo ¿no? que eran 400 Ok. millones de colones. Bueno, ajá. Tras nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, de todo lo que llevamos del programa se ha analizado cómo fue que nacen las AFP, de qué manera se han movido, cómo han funcionado, cómo nacieron las pensiones VIP, parte de quiénes firmaron esta ley. Ok, y alguien podrá decir, mire, pero ya que a partir de tanta crítica que se ha dicho, que se ha establecido, ¿hay alguna posible solución que pueda ser muchísimo más viable que lo que actualmente se propone? Ronald, ¿tiene alguna propuesta para todas estas críticas? Fíjate que sí, yo tengo una propuesta y coincidimos con Marvin en la propuesta. A lo mejor algunas cosas más, algunas cosas menos, pero en el fondo es lo mismo. Y es una propuesta sustentada por la Constitución de la República, por el artículo 46. Sí. Aquí lo que hay que crear es un banco de los trabajadores. Eso es lo que hay que crear.
¿Por qué es importante crear ese banco? Primero para que el gobierno no le esté metiendo mano al pisto de la gente. Ese banco tiene que manejar una AFP que maneje el dinero de todos los trabajadores. ¿No es lo que ya se hace? ¿Cómo? ¿No es lo que ya se hace? Sí, pero es que 2.700 millones que fueron ahí, aquí no. Aquí van a quedar para las pensiones mismas. O sea, todas las ganancias del banco tienen que ir a las pensiones. Como lo decía Marvin un día de estos, todas las tarjetas de crédito de los trabajadores, que se las dé el banco. Y esos intereses que se ganen de ese dinero pasan a ese fondo. Por ejemplo, las viviendas. Aquí hay un déficit habitacional de por lo menos Medio millón, ¿va? De viviendas. 700.000 quizás viviendas. Ese banco debería de encargarse de hacer complejos habitacionales a bajo costo, a bajo precio para sus trabajadores, para sus clientes. Pero sacando ganancia, ¿verdad? También. Por supuesto, para sus social. clientes. ¿Me entendés? Entonces, toda esa ganancia de esas viviendas pasa al fondo de pensiones. Tenés que tener una compañía de seguro en el mismo banco. Todos los seguros para la gente, ese dinero pasa a las pensiones. Entonces, con eso tendríamos una rentabilidad alta para las pensiones. Cuando se vaya a dar dinero, por ejemplo, este gobierno ha sacado 1.300 millones en certificados. 1.300 millones se han llevado de las AFP, Bukele y compañía. En certificados, ¿va? En certificados. Sí, pues pero sí, cuando pero usted dice que se lo han llevado, da a entender como... Es que muchos han dicho, por ejemplo, el sindicalista de la Corte Suprema de Justicia, Solórzano, ha dicho, se han robado. Entonces, o sea, sí, el gobierno ha prestado hasta ahorita como 9.000 o 10.000 millones de dólares. Pero son préstamos. Esa es una para crítica pagar que le quiero pensiones. hacer al gobierno. Bukele y el ministro dijeron como que se lo robaron los 10.000 millones, ¿verdad? Y no Hay algo que no entiendo, Ronald. Esto no es equivalente al principio del programa donde se hablaba de algo inmoral, pero que de igual manera es legal. ¿No es legal lo que está haciendo el presidente? Es legal, pero es inmoral. No, ojo, es que ¿sabes lo que sucede? Es que hay que decir para qué se usa ese dinero. Ese dinero se usa para pagar las pensiones del INPEP, del Seguro Social y del IFA. ¿Y la VIP? Bueno, no sale del fondo, ¿va? Pero la cuestión es esta. Ahí es que van todas. Hay como 100.000 pensionados que están recibiendo el 70% de su salario. Los militares el 100. Y los militares el 100 del IFA. Por ejemplo, el gobierno le pasa a la Fuerza Armada, al IFA, ¿va? Como 60 millones para poder pagar las pensiones de los militares que se retiraron. Y no solo, ahí están los del 100% y también tropa que recibe su pensión, porque el IFA está quebrado. Entonces, ahora hay que decir algo. Entonces, ¿Por qué está quebrado el IFA? Hasta por el 100%. ¿va? No. Y porque, es que, bueno, en realidad es porque hay... Freddy Cristiani, siendo presidente de la República, agarró más de 400 millones de colones del IFA para gastos militares y nunca se los devolvieron. Claro. El otro pecado, y esto sí es la parte inmoral del Estado, es que agarraron la plata desde la época de Tony Saca para acá. Desde Tony Saca, sí. Entonces le comenzaron a pagar a la gente el 1% anual sobre ese dinero, cuando el Banco Mundial y al fondo... la historia fue así. Pero es que la ley a ellos está, les pagaban el 7 o el 6% pero afuera, no fue así. Y aquí el 1%. La diferencia, déjame terminar, la diferencia entre el 1 y lo que pagaban afuera asciende a un poco más de 4.000 millones de dólares. Eso se lo debe. Intereses, sí. En pago de intereses se lo debe el Estado a todos los. Pero no fue así como usted dice. No fue así como usted dice. La cuestión es esta. En la ley original se establecía el 1% más la tasa del LIBOR, que eso daba 6%, más el 1 daba como entre el 6 y el 7. ¿Qué pasó? Que la tasa del LIBOR se desplomó al 1%. Entonces, ningún político en la Asamblea Legislativa se le ha ocurrido en estos años, mira qué sinvergüenza con el pueblo pensionado, reformar esa ley para que nos pagaran el 6 o el 7%. Ahí está la parte inmoral, son 4.000 millones de dólares. Los locos, los políticos en la Asamblea, no se les ocurrió
que había que reformar, ya que había caído el LIBOR, había que actualizar, pues. Decir, que era mire, simple. las pensiones están perdiendo. Entonces quitemos esta, las AFPs han pagado o se ha pagado el gobierno a quien le hayan prestado lo que había que pagar según la ley, pero como nunca reformaron la ley, lo que hay en adeudo, pero eso es, vea, es como la familia tuvo, vea, que mi abuelita tenía terrenos, vea, algo así similar, esos 4.000 millones que estarían en deuda de habérselos pagado si nos hubieran pagado intereses, digamos, morales, ahora, si se hubiera reformado la ley por ahora parte de la no Asamblea. es una para deuda eso. documentada esa, ¿oíste? Pero hay que decírsela a la gente. Claro. Porque esta es la parte inmoral del gobierno, del Estado, que agarró el pisto barato de la gente. Sí, y no pagó los intereses y no pagó de los mercado. intereses que debían, los de mercado. Sino que, claro, los políticos, sobre todo los que estaban en el Ejecutivo, se callaban. Porque eso les hacía tener más dinero a ellos, porque si más pagaban, deuda. si pagaban los intereses correctos, los pagaban ellos, se quedaban con menos pisto. Sí, claro, ¿Me entendés? claro. Por eso nunca cambiaron la ley. Sí, ajá, y ahí hay complicidad de Arena y del FMLN. Y del en FMLN. eso. Y oiga nuevas ideas que tienen 1.300 millones de esos fondos. Ahora, ellos lo han comprado de diferente manera. Ya no lo han agarrado el dinero como lo agarró Arena y el FMLN, que había que pagar por la Los Asamblea. 1.300 millones son Del 1.300 millones de como los hayan agarrado. Ellos lo han puesto a través de certificados que son voluntariedad de las AFP, Lo cual no es comprarlo cierto. o no. Pero las AFP, al comprarlo, lo han agarrado del fondo de pensión. Pues sí, O sea, es decir, sí, o sea, lo nunca que han dejado pasa de- es que nunca han dejado de beneficiar. este gobierno es más de lo mismo y peor. Solo agarrar el teléfono, mire a AFP, ahí le voy a mandar 500 millones hoy, ahí me los deposita a la misma cuenta. en certificado. Va. Eso es lo que han hecho con Es lo que han 1.300. hecho, hombre. Igual que han hecho con la banca, obligarlos a que les estén comprando los letes y los setes y después a que Claro, les estén claro. revolviendo la misma cuenta. Claro. ¿Ah? Eso obligan a los bancos y obligan a las AFP. Ok, bueno, momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, un banco de los trabajadores es la solución para también quitarle parte del poder a las AFP y beneficiar a nuestros pensionados, por favor. Yo Margaret. decía en la primera parte del programa que no había necesidad ni de nacionalizar, ni de comprar, ni de expropiar. Que lo que había que hacer era abrir el mercado para que entre en competencia las dos AFP con una AFP que tendría a la base el Banco de los Trabajadores. Yo, y le apuesto que de los 800,000 afiliados que habemos en el sistema, le apuesto que buena parte, si no es que la mayoría, optaría por irse con el Banco de los Yo Trabajadores. creería que todos. Exacto, y eso haría quebrar a las AFP. Les volvería inviable, como a las otras tres que quebraron, el negocio, y que usted en un sistema de libre mercado quiebre, no es responsabilidad del Estado, nadie. ni obliga a un arbitraje internacional, porque fue que la gente, los clientes, abandonaron su AFP y se fueron con la AFP que está respaldada por el Banco de los Trabajadores. Yo, mis tarjetas de crédito, como bien lo decía, prefería pagar esos intereses digamos, al Banco de los Trabajadores, sacar un crédito para comprar un carro, pagarle ese crédito al Banco de los Trabajadores, una casa, dársela al Banco de los Trabajadores, un emprendimiento, porque aquí hay algo interesante, fíjate, las AFP no lanzan líneas de crédito para cuando vos te jubiles. Sí. Una persona de 60 años todavía es útil, todavía es productiva, incluso
toda la experiencia que ha acumulado donde ha estado trabajando, la puede llevar a la empresa privada, puede hacer un emprendimiento. ¿Quién le da a esa persona ya retirada o jubilada o mayor de 60 años un crédito para que impulse con sus nietos, con sus hijos un negocio? Entonces, las AFP en ese sentido son avaras, porque no piensan en qué hacer con la gente después de pensionada. Les hacen programas para ir a excursiones, para ver a piñatas, celebrar el cumpleaños. A las señoras ancianas para que aprendan a crochet. O sea, por favor, vea. O sea, hagamos que esta gente pueda producir más dinero aún estando ya jubilado. Entonces, un banco de los trabajadores podría tener esa filosofía, porque hay que hacer una ley, porque lo manda la Constitución para eso. ¿La salida es solo el banco de los trabajadores? No, porque aquí no hay salidas para este tema de las pensiones, no hay una salida universal, exclusiva y la panacea. Eso es un buen paso cuando se habla de sostenibilidad, porque solo 2.700 millones haría, fíjate, que el fondo de pensiones aumente un 20%. ¿Y los 4.000 que te debe el Estado? Y los 4.000 que no se pagaron, millones. estás hablando de 7.000 millones que harían que subiera casi un 40, un 50% el fondo de pensiones, 50%. Entonces, eso ya te permitiría pagar esos $400 de pensión mínima, porque hay algo que no se ha dicho, es que el cálculo que te va a hacer las AFP va a ser el mismo, el del 35-40. Para llegar a los 400, es el Estado el que va a poner la diferencia. ¿Quién es el Estado? Nosotros. La bolsa de nosotros. Entonces, no es que va a salir de las AFP, no. Wow. Entonces, es decir, para hacerlo sostenible y para garantizarnos que los que ganamos más de $400, pues los que ganan 800, 1000, 1500, que no le vuelvan a hacer el cálculo tramposo del 35 y el 40, que es por eso que no se jubilan los 10.000 maestros, porque les van a tocar pensiones. Ahora, mucha gente ha entendido de que va a ser en la base $400. A esos $400 va a haber que sacarle, ¿verdad? Sumarle el 30%, que es lo que me van a calcular a mí las AFP. Que serían $120. Que eso ya estaríamos hablando, sumarle 400 más el 30% de tu salario. Ya dependerá de cuánto ganes tú. Y que con eso te vas a retirar. Eso estaría haciendo pensiones de 750, 800. Eso no ha quedado claro. Mucha gente lo ha entendido así, porque al parecer el ministro de Hacienda así lo ha dado a entender. Entonces, pero habrá que ver si eso queda escrito en la ley. Desde luego. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Que esa es otra cosa. En pensiones hay 3 cosas importantes, que es la cobertura, ¿verdad? Es la sostenibilidad en el tiempo y es la de los beneficios, el porcentaje con el que te vas a beneficiar. Bueno, hay muchísimo más por hablar, hay muchísimo más por descubrir, pero eso será tema de otros programas. Ronald, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Fernando, por la invitación, hombre. Ha sido un gusto. Pasen buenas noches todos. Marvin, como siempre, un verdadero placer. Gracias, un gusto y un saludo a la audiencia de Canal 8. Amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.